Listo. Listo. Pues bienvenidos a todos. Este es nuestro tercer capítulo de la serie de webinars de liderazgo personal. Para los que no nos conocen, porque hay algunas caras nuevas, pues nosotros somos Aurora, en representación de Marcela Tapias, que por ahí la ven en una ventanita que también dice Aurora, y yo soy Sebastián Serrano, para los que no me conocen. Muy contentos de ver nuevas caras, muy contentos de ver caras ya de antes. Como les decía, la idea es un espacio creado para ustedes. Este es el tercero de la serie que estamos haciendo. Nos quedarían dos más, donde los que nos quedan por delante son en 15 días el siguiente, que es heurísticas en la toma de decisiones, y el último para cerrar se llaman las tres fuerzas movilizadoras, que es lo que nos permite alcanzar los objetivos. Este es el sistema de creencias, es conocer nuestro sistema de creencias, qué significa eso, por qué estoy haciendo lo que hago, por qué es entenderme un poquito más. Todo el sistema de creencias lo basamos en el autoconocimiento, al igual que cada una de las cosas que hemos venido hablando en esta serie de webinars. Para los que se conectan por primera vez, si quieren ver los anteriores para ponerse al día con los otros temas, nos escriben, nos contactan, ya saben, estemos en las redes sociales, nuestro correo electrónico, que se los vamos a dejar ahora al final de la presentación para que podamos seguir pues estando en contacto. Otra cosa importante es, nosotros estamos haciendo esto como una iniciativa que tomamos en esta época para poder compartir información, compartir conocimiento con todos. Sabemos que es una época compleja muchas veces para todos nosotros y quisimos dar esto. Lo hacemos, voy a decir entre comillas, gratuito, porque el compromiso es que si tienes a alguien cercano a ti que crees que esta información le puede ser valiosa, la idea es que lo inviten para poder compartir y llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Ese es el principio que tenemos de estos webinars, compartir información, que veamos cómo entre todos nos apoyamos, todos aportamos y crecer en este espacio. Hoy es un tema para mí fascinante, porque hemos venido hablando, el primer módulo tenía que ver con el propósito, como hacia dónde quiero encaminarme. El segundo tenía que ver como por dónde anda mi personalidad y empezar a entender un poquito esa primera capa de la personalidad. Y este tercero tiene que ver con el sistema de creencias. Yo digo que es como la estructura debajo de todo lo que soy. ¿Cómo he ido construyendo? Esto sí ya es una construcción mía. Yo he ido poniéndole ladrillo sobre ladrillo, aceptando unas cosas, creando otras y he ido construyendo una estructura compleja. Sin embargo, muchas veces estas estructuras, pues no somos tan claros cómo están construidas, pero es lo que nos está llevando a los destinos que estamos llegando en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito eso. Vamos a navegar a través de este mundo fantástico que es dentro de nuestras cabezas y nuestros corazones, porque esos están conectados, para poder llegar a entendernos un poquito y lograr los objetivos que queremos en nuestra vida, que al final es por lo que buscamos, ¿no? O sea, muchas veces es que quiero estar tranquilo, quiero estar feliz, quiero estar una serie de cosas y no lo logro. Entonces, por favor, bienvenidas las preguntas, vamos a tratar de resolver todas en la medida de lo posible y empezar a trabajar un poco más. Y vamos a seguir hablando de varios temas. Dudas y preguntas, bienvenidas siempre. ¿Listo? Entonces, arranquemos. En este webinar de liderazgo personal, de entenderme un poquito a mí, en este concreto en el sistema de creencias, ¿por qué vamos a pasar? Primero vamos a entender qué es esto, de dónde vienen esto, de dónde apareció, cómo llegó a mí, cómo se instalaron, es decir, cómo le puse el pegante, piensen como una estructura. En un edificio están los cimientos y como las cosas cuando están en obra negra, que ves que están los pilares, eso mismo está por dentro. Ya después le ponemos la decoración, nos peinamos de una forma, nos vestimos de una forma, pero por dentro hay una estructura que es lo que nos lleva a vernos al final como nos vemos. Incluso hay categorías de creencias que vamos a explorarlas y entenderlas un poquito más para saber por dónde estoy yendo. Vamos a hacer un ejercicio incluso para poder ver cuál debería empezar a abordar primero, que creo que eso es importante. A veces muy bonito la teoría, pero si esto no lo puedo llevar a la práctica, pues se quedó una conferencia que mañana se me olvida. Vamos a trabajarlo un poquito para que nos quedemos con algo y sacar un poquito de conclusiones entre todos. ¿Listo? Veo que ahí han llegado personas nuevas, bienvenidos. Qué maravilla tener a tanta gente, es un gusto. Los de siempre, los de antes. Entonces, vamos a empezar entendiendo un poco qué son y de dónde vienen estas creencias. Las creencias vienen de diferentes fuentes.
Unas y las principales con las que nos enfrentamos cuando somos niños es las que nos heredan papá y mamá o el círculo familiar que tengamos directo. Entonces, un niño, incluso se puede ver, cuando arranca y de repente está empezando a entender el mundo. Yo recuerdo esto porque es una historia válida y que verás que ocurrió en mi familia. Yo tengo un primito que de repente estaba en la finca y entró a un baño y encontró una serpiente. Y él todavía no tenía conciencia de que las serpientes podían ser algo. Y él muy tranquilo, muy chiquito fue y la fue agarrando, sin ningún miedo. Y la fue agarrando y levantándola. Y lo peor es que la serpiente ni siquiera reaccionaba. Fue hasta que llegaron papá y mamá y tíos y pues todo el entorno ya de adultos y reaccionaron y empezaron a gritar que él asoció serpiente con miedo. Eso es como se empiezan a instalar unas creencias. Las que heredamos, cómo nos van contando las historias. Cada historia de mamá, cada historia de papá, cada cuento de la familia, de nuestro núcleo cercano, nos empieza a dar un poquito de eso. Después empezamos a crecer eso y hay otras que las seguimos adquiriendo de la sociedad, de lo que debe ser y lo que no debe ser. Entonces empieza a ser como un complejo, pero lo chistoso es que al final es responsabilidad nuestra, ¿no? Porque por más niños que sean, las vamos comprando las ideas y me las empiezo a apropiar. Otra forma que empezamos a tener estas creencias es desde lo que vivimos. Entonces, muchas veces no le creemos la historia a los papás o al entorno y no sabemos que hasta que no vivimos eso, no vamos a saber qué creencia tenemos. Un ejemplo claro puede ser el de no toque eso que se quema y hasta que no lo toco, pues la experiencia ya me dijo, oiga, el fuego quema. A veces necesitamos vivir la experiencia. Y otras, a veces, son ideas preconcebidas que empezamos a tener porque las hemos escuchado en algún lado y las compro y me parece que yo deduzco. Entonces, ahora imagínense cada uno de ustedes cuántas creencias podemos llegar a tener. Montones. Y lo más chistoso del caso es que ninguna de ellas somos conscientes que las tenemos, porque muchas veces no paramos a pensar que detrás de eso que está ocurriendo, detrás de eso que estoy diciendo, detrás de esta forma que me estoy vistiendo, de esta forma que me estoy peinando, actuando, hablando, hay creencias detrás que me han llevado a comportarme de esta manera. Incluso en el módulo pasado hablamos de la personalidad y la personalidad asocia una serie de creencias y por eso empiezo a estructurar mi personalidad a partir de una creencia base. ¿Algunos han visto la película El Origen, esta de Leonardo DiCaprio? Bien. Ahí te hablan de cómo te implantan una idea. Una idea es una creencia. Y si empezamos a hablar, la creencia va creciendo y parte siempre desde una idea. Siempre. Una idea que le empiezo a reforzar y a darle más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que la convierto en una creencia. Y lo interesante de las creencias es que no sueles cuestionarlas. Es más, buscas reafirmarlas. Puedes creer en lo que tú quieras, pero vas a buscar reafirmarlas constantemente. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que si yo creo en X o Y cosa, yo no voy a buscar evidencia para demostrarme y hacerme quedar mal a mí mismo. Yo voy a buscar cosas que me hagan quedar bien, porque si ve, no hay nada más rico que decir, yo se lo dije, yo sabía que eso era así. Porque eso da como una satisfacción por aquí dentro. Decir, uy, claro, es que si ve, yo tenía razón, porque estoy reafirmando mi creencia. Incluso, vámonos, a mí sí me gusta poner siempre un ejemplo que puede ser susceptible para algunas personas, pero creo que es válido, porque no estamos cuestionándole a nadie si es correcto o no. Es las creencias religiosas. Entonces, ¿cuál es la religión correcta? Ahí sí, yo no les puedo ayudar. No tengo ni idea cuál será, pero hay varias religiones. Lo curioso del caso es que si soy católico, como seguramente somos la mayoría aquí por sociedad, lo que buscamos es reafirmar todas las creencias alrededor del catolicismo. Porque es como nos hemos crecido y estructurado. Pero si hubiéramos nacido en la India, pues obviamente estaría el hinduismo o incluso el budismo más asociado a nosotros. Pero en algún momento hemos escuchado historias, y seguramente se las hemos escuchado una minoría, pero absurda, de si supieron de Rajesh Malahet Bharat, se le apareció Jesús. Eso no pasa. Porque así se le apareciera a este personaje, Jesús, como él no tiene ese sistema de creencias, no lo va a ver. Y eso es lo complejo. Porque para verlo, tengo que creer. Y es curioso porque muchas veces dicen ver para creer. Y digo, creer para ver. Porque si yo no lo creo, se le pueden plantar enfrente
y voy a hacer todo lo posible para no verlo. Entonces no escuchamos ejemplos de personas que tienen una creencia en algo y se les aparece algo completamente diferente, o muy rara vez. Igual, o sea, yo he escuchado historias bastante interesantes como en el model me apareció la cara de Jesús. Yo no he escuchado al primer árabe o budista que se le aparezca a Jesús en el modo de la pared. Pero si lo que vamos a ver, traduzcámoslo a temas más terrenales y más sencillos. Si yo voy y me pongo a mirar las nubes del cielo, incluso era un juego que hacíamos muchos desde chiquito, a darle forma, yo solo le puedo dar forma en algo en que creo o conozco. Lo que conozco es lo que creo. Entonces empezamos a darle sentido a las cosas bajo mi esquema de creencias. Y mi esquema de creencias es el que me lleva a ver el mundo como yo creo que es. No como es, sino como yo creo que es. Y esto se vuelve un poco loca la idea. Porque si el mundo no es como es, sino como yo creo que es, pues hay tantas realidades como personas en el planeta. Por eso cuando me van a contar una historia, cada uno me cuenta su versión, porque cada uno cuenta cómo le fue en la fiesta dependiendo de su experiencia. Y esta es una realidad con la que vivimos todos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Deditos arriba? ¿Bien? Excelente. Camaritas, camaritas, por favor, para poderlos ver, que me gusta poder ver caras. ¿Cómo? Por ahí escucho una voz de ultratumba diciendo algo. Muy bien, muy bien. Gracias por las cámaras. Ahí vayan prendiéndolas. Con confianza que ya casi todos estamos en familia y los nuevos para conocerles las caras. Que después me saludan y no les reconozco la cara. Vamos a ver cómo se instala una creencia. Incluso, esta es la misma fórmula para saber cómo la puedo transformar. Y ya les digo por qué vamos a hablar de cómo se instala, porque las creencias, como bien dice abajo, no son buenas ni malas. Las creencias, punto, son neutrales. Neutrales en el sentido que yo le voy a poner un calificativo dependiendo qué resultado me lleve. Entonces, si me llevo al resultado que yo quería, me va a parecer buenísima. Si me llevo a un resultado que no quería, me va a parecer malísima. No hay mucha más ciencia detrás de eso. Entonces, lo que vamos a hablar siempre es de creencias limitantes y creencias potenciadoras. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de una creencia potenciadora, es que me impulsa a lograr y a llegar a lo que yo quiero lograr. Esa es la realidad. Si yo tengo una creencia que me ayuda en cosas, me va a hacer llegar a donde yo quiero. Si hay, por el contrario, una que me frena o que me impide llegar, eso es que me limita, una creencia limitante. Pero Sebas, ¿cómo voy a saber cuáles son cuáles? Pues no es tan difícil como creeríamos. Les voy a poner un ejemplo. Todos hemos escuchado la expresión, al que madruga Dios le ayuda. Muy latina, muy coloquial. Creo que aplica para todos los países porque veo gente de varios países aquí. A todos nos aplica, ¿cierto? Como a todos nos aplica, pues vamos a entender que cuando yo tengo esa creencia firme y realmente creo que si madrugo, Dios me ayuda, ¿qué pasa el día que me levante tarde? Seguramente no va a ser un día muy agradable. Tú en la inmunda. Claro. Me va a ir más mal que hasta ahí. Claro, porque ya lo tengo tan metido en la cabeza que siento que como me levanté tarde, todo va a ir mal. Entonces me voy a acelerar, voy a andar estresado, va a ser una serie de cosas que vamos a sacar a Dios de la ecuación porque le pusimos el ejemplo, pero ya mi estado corporal y anímico ya me condicionó. Entonces, si estoy estresado, las cosas no me van a salir igual. Biológicamente se ha comprobado que cuando estás bajo niveles de estrés, no ves bien, no coordinas bien, no focalizas bien. Eso que dicen, no, es el estrés bueno. No hay estrés bueno. Si es estrés, te está limitando tus sentidos. Y entonces, en ese proceso, como yo creo eso, lo estoy reafirmando. Si me levanté tarde y justo por eso no me pasó el bus. Me levanté tarde y por eso justo no encontré las llaves de la casa. Y empiezo a reafirmarlo. ¿Qué pasa? Ahora resulta que mi trabajo no es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sino mi trabajo es de 4 de la tarde a 12 de la noche. Pues en ese horario difícilmente voy a poder madrugar todos los días. Imagínense que mi turno es de guardia de seguridad y tengo justo ese horario. Pues no voy a madrugar.
Pues porque necesitaré el sueño para recuperarme. Pero si mi creencia es tan firme en eso, pues todos los días estaré en conflicto. No dormiré bien incluso pensando eso. Entonces, mi creencia me lleva a una serie de comportamientos. Entonces, en ese caso, si mi trabajo es en un horario como atemporal, pues en ese momento no voy a poder rendir porque voy a ir en contra de una creencia y entonces esa creencia me está limitando. Pero si por el contrario, no sé, trabajo con los floricultores, que esos arrancan a trabajar como a las 5 de la mañana, pues esa creencia creo que me va a funcionar porque voy a estar más motivado de meterme esas madrugadas. Va a ser, uy, genial, menos mal me gusta levantarme temprano. Pero es que incluso podemos llegar a cuestionar la creencia. La creencia nos va a decir, bueno, si al que madruga no le ayuda, ¿significa que los que se levantan tarde les ha ido muy mal en la vida? Yo les preguntaría, ¿conocen alguna persona que no sea de madrugar y le haya ido bien? ¿Que logre lo que quiere? ¿Alcance sus objetivos? Todos por ahí conocemos a alguien. Y además hasta envidia nos da este hijo de madre, arranca a trabajar como hasta las 11 de la mañana. ¿Ve? Entonces empezamos a darnos cuenta que la creencia no necesariamente me potencia. Si me funciona porque madrugo, genial, quédatela. Pero si me está afectando y me está mortificando, no funciona. Pero aquí vamos a ver es cómo se instala esta creencia. Entonces, vamos a hablar que las creencias no van sueltas, porque dijimos que partía de una idea, ¿no? Una idea que le empezó a dar fuerza y empieza a crecer, a crecer, a crecer, así como desde la película, hasta que me la termino creyendo tanto que se vuelve una fijación. Pero la creencia va pegada de dos cositas: las emociones y los comportamientos. Y ya lo describí en esta circunstancia del que madruga Dios la ayuda, pero vamos a llevarlo a ejemplos más sencillos. Hay cosas que me detonan y no sé por qué, ¿cierto? A veces ni siquiera, porque lo que realmente veo son las emociones y los comportamientos, no la creencia. Entonces, mirando mis emociones y mirando mis comportamientos es donde puedo identificar mis creencias limitantes o potenciadoras. A los latinos en general nos molesta muchísimo que a lo mejor nos llamen haciéndonos, ¿cierto? Eso creo que molesta a los latinos, porque no digo que todas las nacionalidades, pero en general a los que conozco los latinos, el molesta, pero mejor dicho, es como un insulto. Incluso, ¿qué es lo que respondemos cuando alguien nos hace? Alguien que me diga. Si les da pena, pueden escribir en el chat. Venga, cuéntenme. No soy un perro. A mí no me calla así que yo no soy perro. No. ¿Ve? Ahí está. Aquí ya empezaron a detonarse cosas. Y es que ahí encontramos que hay una emoción de incomodidad. Una de las emociones que no nos gusta tanto. Entonces me tenso, me estreso, me pongo de mal genio y además reacciono, tengo un comportamiento. Entonces, a mí no me llama así que yo no soy perro. ¿Qué le pasa? No sé qué. Eso es una reacción. Entonces, aquí lo que voy a entrar a revisar es qué me ha llevado a sentir eso y a comportarme de esa manera. Y esa es mi creencia. La creencia es que así se llaman los perros, por tanto, al llamarme así, me estás faltando el respeto porque me estás tratando como un animal. Imagínense tremenda película que nos montamos pensando que es una falta de respeto. Lo curioso, y yo les cuento un caso personal, es que yo tuve la fortuna de vivir fuera del país en una época y allí, en España, teníamos nuestro grupo de amigos y me di cuenta que allá el no es alusión al perro, sino que es más, comúnmente se llaman así. Claro, yo llegué allá y a mí me erizaba la piel y yo como, Dios mío, voy a ahorcar a esta persona porque me está llamando como perro. Después me di cuenta que era lo más normal del mundo. Entonces, el problema era mío, que en mi cabeza yo tenía la creencia que me estaban faltando el respeto porque así nuestra sociedad nos ha dicho que a eso solo se le dicen los perros. Incluso si nos damos cuenta, alguna vez hasta la mamá o la abuela dijo, oiga, ¿qué está haciendo hablando así de feo? Porque eso era feo, falta de educación. Pero resulta que en un país también latino, pero de otro continente, no significaba lo mismo. Entonces yo podía hacer lo mismo, pero la gente tenía una creencia diferente, por ende una emoción diferente, por ende un comportamiento diferente. Entonces me descubrí que si me iba a quedar con esa creencia, pues iba a sufrir mucho. Porque allá todo el mundo me iba a llamar así. Entonces a punto de, y yo peleándome con el planeta entero, pues iba a enloquecerme.
Entonces, claro, digamos que, y voy a ser honesto, la creencia no la abandoné del todo, simplemente que sabía que si estaba en España, ese no iba a ser una agresión. Seguramente si me lo hacen acá, ya sabemos que puede que haya doble intención, entonces puede que en ese caso sí me sirva para saber que me están aludiendo. Les pongo un ejemplo cualquiera, pero como este, habrá montones. Muchas expresiones, muchos comportamientos me desencadenan este tipo de cosas. Las creencias se empiezan a volver más rígidas o hay unas creencias como fundamentales o muy duras. Y entonces esas son las que nos cuesta incluso como dar el brazo a torcer, porque sentimos que mi creencia es una verdad absoluta. Y por eso hay frases como, aquí no se habla de fútbol, religión o política, porque esas creencias son como muy sensibles y nadie quiere que me las cuestionen. Y entonces eso me detona unas emociones súper fuertes y además mi comportamiento va a ser súper fuerte. Entonces, aquí yo les empiezo a decir, piensen, y si quieren van anotando los que tienen donde anotar, qué creencias, no, perdón, replanteo eso, qué emociones y qué comportamientos ven en ustedes que les sorprende y no les gustaría tener, porque los ven como algo no tan positivo, porque me pongo mal genio, porque me frustra, porque no sé qué, entonces identifiquen esas emociones y comportamientos a determinadas circunstancias, porque a través de eso es que van a identificar la creencia. Y van a decir, ok, ¿por qué me molesta? ¿Esto por qué me afecta? ¿Por qué reacciono tan mal ante esto? ¿Por qué termino discutiendo por esto? Porque, no nos engañemos, las discusiones que tenemos, por ejemplo, en pareja, en familia, con los hijos, terminan siendo las mismas porque normalmente me detonan alguna creencia que no quiero negociar yo, que me parece terrible que esté haciendo eso. Entonces yo reacciono ante eso y la repito y la repito y la repito. Pero entonces como es más difícil hacer el análisis en ese burbuja de emociones, pues lo que y puede ser decir, oiga, no, es que mi creencia es tal y voy a estar iluminado. No, vámonos a revisar la situación que no me gustó porque sentí algo y después a partir de eso, cuando ya me calme un poquito, puedo redefinir lo que quiero. Aplica para todo. No hay creencia grande ni creencia pequeña. Todas las creencias pueden detonar esto. Cosas muy sencillas, pero muy sencillas, pueden generar reacciones muy fuertes. Yo voy a hacer una confesión aquí, ya que estamos en confianza y solo somos tú y yo. Yo, cuando algo me molesta mucho o estoy en desacuerdo con alguien y no quiero responder, inconscientemente y fuera de control, blanqueo ojo. Blanqueo ojo, ni me doy cuenta. Pero me encontraba con personas que la blanqueada de ojo es como si les hiciera un insulto. Entonces yo empiezo a decir algo y como que no estoy de acuerdo con lo que dice y me puede parecer una tontería y hago, sí. Y estas personas yo veo que se empiezan a transformar. Claro, en mi creencia blanquear ojo no es un insulto tan grave como lo está sintiendo esa persona, pero otros sí lo están sintiendo. Y si la otra persona no hemos llegado a conectar bien y a decir, venga, que esto no importa, o hablarme y decir, por favor, no me blanquees ojo, aunque es inconsciente, pues empiezo a detonar una serie de cosas. Entonces, poco a poco vas entendiendo, ok, yo entiendo qué es esto porque fue hacer una connotación de esto y empiezo a trabajar un poquito a partir de eso. Incluso, si yo sé que le afecta a alguien que me interesa, pues tendré que ser un poquito más consciente. Entonces voy a detener mi reacción y como, me freno, para no desencadenar algo en otra persona. Porque al final es como, yo no puedo cambiarle a otra persona, pero sí le puedo ayudar a no detonarle cosas. Porque empiezo a generar como, las discusiones siempre empiezan a ser como un impulso de poder, el de yo tengo razón. Y como a ver quién tiene razón, pues empezamos a ver diferentes perspectivas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Los escucho o los leo para los que son más tímidos escribiendo, hablando? ¿Todos bien? Silencio sepulcral. Pero bueno, aparentemente, manitas, cabecitas, vamos bien. Yo les voy a decir que empiecen a pensar en estas situaciones que los detonan. Por ejemplo, piensen en el trabajo. ¿Qué cosa en el trabajo me hace perder como esa tranquilidad? ¿Qué cosa en la casa me hace perder la tranquilidad? Incluso, ¿qué aspecto mío personal es lo que me molesta? Porque vamos a empezar a ver las categorías de estas creencias. Vamos a explorar cómo está ocurriendo esto. Entonces, vayan anotando. A mí me molesta eso.
Normalmente nuestra familia, la familia más cercana, es la que nos detona un montón de cosas y por la que saltas por las mismas cosas. Entonces, mi mamá a mí siempre cada vez que me dice esta frase, porque para mí eso significa, y entonces voy a entender. Entonces, mi trabajo está en resignificar eso o entender eso. ¿Por qué hago tanto énfasis en todo esto? Porque las creencias, vuelvo y le repito, no se trata de que sean buenas ni malas. Las creencias están ahí y llegaron ahí por algo. El tema es que las creencias me pueden ayudar a lograr un objetivo o a frenar. Sobre todo me limitan cuando son muy rígidas. Entonces yo muchas veces los invito, no tienen que abandonar sus creencias, solo no las tengan tan rígidas. Y voy a hacer una analogía que para mí fue muy clara. En un río hay piedras, ¿cierto? ¿Cómo son las piedras de un río? ¿Quién me dice? Lisas, Lisas. Muy bien. redondeadas, Redondeadas. ¿Por qué son lisas y redondeadas? por el agua que las va moldeando. Muy bien. Piensen que una persona muy rígida, con creencias muy rígidas, va a ser como una piedra. Y entonces una piedra está en el río. ¿Y el río le importa que haya piedras? Lo más mínimo. El río sigue fluyendo. Tú le puedes seguir atravesando piedras que las va a pasar por encima, por un lado, las va a empujar, va a seguir pasando. Entonces, cuando una persona es flexible, va navegando como el agua y se adapta a las cosas sin perder su esencia. Pero cuando es muy rígida, se vuelve como una piedra. Y entonces, claro, al que no le importa su creencia, le va a pasar como el agua. ¿Qué pasa? Esa persona va a sentir malestar, va a tener unos días de agotamiento, no va a aceptar otras creencias, pero las creencias van a seguir pasando. Entonces tú puedes estar de acuerdo con todo lo que pasa en el mundo o en desacuerdo, y dependiendo qué tan rígido seas, las cosas van a seguir pasando o dejando de pasar, pero te van a seguir limando y te van a redondear. Y por eso las piedras van dando tumbos y se van limando. Eso mismo le pasa a una persona. Siguen dando a tumbos, a golpes, pero hay un desgaste muy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando esa piedra va avanzando en ese río dando tumbos y se encuentra con otra piedra? Se puede romper. Se chocan. Se chocan y muy habitualmente se rompen. Por eso termina habiendo tanta arenita, que es el desgaste de tantos choques. Eso mismo le pasa a las personas, porque mientras tú no tengas gente que entre a pelear contigo, simplemente el que se desgasta eres tú y la otra persona ni se dio por enterado. Pero cuando te encuentras con otro igual, chocas. Y chocas y normalmente hay consecuencias. Vas a salir sufriendo por algo. Y lo mismo, empiezas tú también a chocar contra las paredes porque crees que esta es la forma de creer eso. Y esa es la diferencia entre ser terco y perseverante, ¿no? Un terco es que tiene una idea fija y tiene que ser así y no hay otra opción y sigue como la mosca tratando de salir por el vidrio hasta que termina estampada contra el vidrio. O una persona perseverante empieza a ver alternativas porque se vuelve flexible en esto. Por eso es importante empezar a explorar un poquito esto y ver qué emociones y a identificarlas para flexibilizarnos un poco. Esto nos lleva a que cuando hablamos de estas creencias potenciadoras y limitantes, todos queremos tener creencias potenciadoras que me ayuden a lograr mis objetivos, a ver el panorama más amplio. A veces lo que les decía, no hace falta cambiarlos, solo flexibilizarse un poco para liberarte de cargas. Porque cuando te limitan, es como si tuvieras un ancla y cada vez te frenas más. Un ejemplo muy claro es con las personas tercas. Todos tenemos algo de terquedad, yo el primero. En este caso, ¿qué pasa? Yo creo que esto tiene que hacerse de tal manera. ¿Listo? Y esto se va a hacer así. Y es que tienes que hacerlo así. Y me doy cuenta que no funciona. Pero yo no entiendo por qué en la vida me va así como me va. Si yo todos los días me levanto, arreglo la casa, salgo juicioso a trabajar y vuelvo y soy muy juicioso y hago todo lo que se tiene que hacer día tras día, pues pilas. Porque en ese día tras día estás repitiendo el mismo patrón, estás repitiendo la misma creencia que no te está acercando a tus objetivos. Porque tú crees que es así, pero algo tendrás que dejar de creer o cambiar para poder hacerlo diferente. Porque así, teniendo las mismas creencias, vas a tener los mismos resultados y por ende vas a tener la misma realidad constantemente. Entonces, si me está limitando, si ese día tras día se me convierte en una rutina que me desgasta, que siempre peleo por lo mismo con mi pareja, que siempre tengo las mismas discusiones, que siempre me frustro por lo mismo, que por más que quiero, no sé, conseguir el mismo otro trabajo, no lo logro, pues empiezas a decir, ok,
algo tienes que cambiar. Esa creencia que te está llevando a comportarte de la misma forma, estás haciendo que repitas y estás como atrapado en la película esta, me encantan las películas, Hechizo del Tiempo, que se me repite y se me repite y se me repite porque no hay algo. El ejercicio, y aquí les pongo, es el aprendizaje que hay de esa situación, porque el aprendizaje es lo que me va a permitir, eso es modificar esa creencia. Pero si no aprendo, voy a repetirlo y lo voy a seguir repitiendo. Es una tarea que logramos darnos cuenta de los aprendizajes que tenemos en esta vida en la medida que nos liberamos y somos conscientes de todas estas creencias limitantes. Porque si no es como si me repitiera el mismo curso una y otra vez. Y una y otra vez. Y no me estoy dando cuenta que eso no debe seguir de esa manera. Entonces, solo pensemos en esas creencias limitantes versus esas creencias que me potencian. Cada uno va a tener sus propias creencias, porque además después las customizamos a cada uno a nuestra realidad, pero están ahí presentes. Entonces, bueno, Sebas, pero y aquí, muy bonito, pero ¿cuántas creencias tengo? Pues muchísimas. ¿Y cómo hago para mejorarlas? Pues, primero, bien por lo que estamos haciendo hoy todos acá, conocerme un poquito mejor, dar a entender qué es lo que está pasando, porque ahora tengo que empezar a identificar qué emociones estoy detonando, qué sentimientos están saliendo y qué comportamiento estoy teniendo, porque tendré que hacer mi tarea de revisar. Entonces, vuelvo y les digo, para los que han anotado, ¿qué creencias les están frustrando? ¿Qué creencias o qué situaciones les están generando malestar? ¿Alguno quisiera compartir alguna? Si quiere la puede escribir y lo dejamos anónimo, lo que quieran, para saber un poco incluso qué ejemplo de creencia. Yo les voy a compartir una. A mí, que mi mamá me recuerde que tengo que hacer algo, es una creencia limitante, porque en mi cabeza lo que pasa es que siento que me está tratando como si fuera un niño. Y yo sé que no lo hace con esa intención, pero mi creencia todavía está tan fuerte que no logro abandonar esa sensación de decir, lo dicen es que me trata, todavía cree que soy un niño, a estas alturas de la vida con canas. Y todavía me detona, entonces tengo que hacer todo un ejercicio de, cálmate, no te lo está diciendo por más, porque la creencia sigue ahí. Entonces todos tenemos algunas cosas. Otra creencia limitante que yo tengo es que si no me pides el favor de algo, yo siento que me estás dando una orden. Y las órdenes las recibo muy mal. A mí me piden un favor y hago lo que sea, pero me dan una orden y es una creencia. Entonces, tengo que entrar a revisar cómo gestionar esa creencia. ¿Todos tienen alguna? Muevan la cabecita si se les ocurre alguna que estén ahí, si no la quieren compartir, pero por lo menos saber que sí tienen alguna. ¿O aquí el único que está fregado soy yo? Bueno, bien. Entonces, hay más de uno. No estoy solo. Gracias. ¡Qué maravilla! Te están escribiendo por el chat, Sebas. ¿Qué me dicen? Juan Carlos te está diciendo la impuntualidad. Ay, gracias. Este es de los míos. Qué maravilla, porque yo también siento que la impuntualidad, por ejemplo, es una creencia que me chifla, que me enloquece, porque además siento que es que esa persona no me respeta, no valora mi tiempo. Eso es las películas que yo me monto. A lo mejor son parecidas a las de Juan Carlos, pero son las películas que nos empezamos a montar cada uno. Entonces yo tendré que aprender a ver cómo gestiono eso para poder entender cómo voy a manejar esa situación que tanto me frustra. Y además, ¿qué está detrás de eso? Porque siempre detrás de eso hay algo. Incluso, nosotros hacemos consultoría también para empresas. Y muchas veces, muchas empresas nos dicen, no. ¿Sabe qué? Es que el problema que tenemos aquí es la comunicación. Y yo le digo, eso es mentira. No puedo creer que en pleno siglo XXI tengamos problemas de comunicación. El problema es que detrás hay gato encerrado. Y el gato encerrado es una creencia. Hay un guardado que se tienen ahí que está afectando la comunicación. Pero el problema no es la comunicación. Vivimos en la era de la conectividad y la comunicación. O sea, es imposible no estar bien comunicado. WhatsApp, Zoom, teléfono normal, todavía usan fax, Messenger, Facebook, todo voz a voz, incluso por lenguaje, usamos un montón de palabras, idiomas, tenemos traductores. O sea, la comunicación no es el problema, es que está detrás de la comunicación. Y lo mismo nos pasa
incluso con Marce, cuando alguien me dice, nos llama para temas personales, dice, no, es que estoy muy mal con mi esposa porque no nos hablamos, no nos comunicamos, tenemos un problema de comunicación. Igual que no es problema de comunicación, que hay un guardado detrás, que hay una creencia detrás que está afectando esa comunicación. Entonces yo solo veo el resultado, por eso les decía, el comportamiento y las emociones, pero la creencia es lo que está detrás y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Empezamos a indagar qué es lo que está eso para encontrar esa creencia nuclear que viene muy atrás y a veces ni siquiera la conozco, que me afecta todo lo demás. Y hagan el ejercicio con quien quieran. Van a darse cuenta que detrás de eso hay un guardado. Toda circunstancia que me genera frustración, que me genera, hay un guardado. Y el guardado es una creencia que está por detrás que todavía no tengo clara. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que eso es lo que debemos trabajar. Porque vamos como ciegos. Entonces aquí yo lo que les iba a decir es que, dale Marci. No, es que te iba a acabar de leer. Juan Carlos estaba diciendo la impuntualidad y que de entrada descalificaba a alguien que llegara tarde. Y Luis te estaba contando, Luis Telles, que el tema religioso, el llamado pecado. Claro. Miren, aquí lo más interesante es que es muy difícil entrar a juzgar si una creencia es buena o mala en otra persona. Porque el primero que me diga que tiene la respuesta a la verdad absoluta, que me diga dónde, que yo pago por esa información. El tema es que como no tenemos esa verdad absoluta, todas las creencias y las verdades son afirmativas hasta que se demuestre lo contrario. Esto sí es cual tema de abogado. No sé si habrán abogados por aquí, pero ¿cómo voy a saber si una creencia es buena o mala? Porque además yo la cuento según me va a mí. Pero entonces hay unas categorías, y era lo que quería entrar, para poder entender y de pronto hacer un poquito más fácil el panorama de las creencias que pueden llegar a limitarme. Porque a veces no puedo distinguir mucho si una creencia me potencia o me limita. Voy a poner un ejemplo antes de dar las categorías de las creencias limitantes. Una creencia, por ejemplo, que puede malinterpretarse es el miedo. El miedo me hace una creencia. Pero el miedo no siempre es limitante, dependiendo del miedo a qué, ¿cierto? Entonces, que yo le tenga miedo a asomarme desde el piso 20 sin una barandilla a eso porque creo que me voy a caer, esa es buena. No es que seas un cobarde, es buena, es un instinto. Te está diciendo que crees que hay una posibilidad que si me caigo desde acá, la cosa va a ir mal. Y es una creencia que en ese momento a lo mejor me está ayudando para no ser demasiado intrépido. Pero si mi miedo tiene que ver con algo que es muy habitual, escenarios futuros que no están pasando, es decir, no, y es que si me subo al ascensor, ese ascensor se cae. Pues a lo mejor voy a andar cansado. Bueno, puede que saque buena pierna subiendo tanta escalera. Y puede que sea positivo, puede que sea una creencia que me va a ayudar a mejorar mi estado físico. Pero si quiero subir rápido, pues no me va a ayudar. Es dependiendo del objetivo. Siempre pensemos que las creencias no la van a catalogar anticipadamente si es buena o mala por el nombre, sino por si me está ayudando a lo que yo quiero o no me está ayudando. Es limitante o potenciadora. Quiero llegar al piso 20 y le tengo miedo a un ascensor. Pues seguramente el tenerle miedo al ascensor me está limitando mi objetivo, porque me va a demorar un buen rato llegando hasta el piso 20, a escalera. Le estoy poniendo ejemplos un poquito coloquiales, pero podemos llevarlos tan trascendentes como querramos. Entonces, vamos a ver cómo se catalogan estas creencias limitantes. Y aquí, mucho cuidado porque de las que tienen anotado, los que están anotando, identifiquen en qué categoría entra, porque este es el secreto. ¿En qué categoría entra tu creencia? Hay unas primeras creencias que son de merecimiento. Y cuando hablamos de merecimiento, ¿qué significa merecimiento? Que yo siento que de alguna forma yo no soy la prioridad y algo viene por delante de eso. Y ahí está mi creencia, que yo no soy prioridad porque algo es más importante. Esta la suelen tener mucho los papás y las mamás, en particular las mamás. Porque, ¿cómo me voy a tomar un día de descanso e irme a un spa si más bien me llevo a mi hijo al parque a que lo pase rico y no sé qué?
yo creo que, y eso empieza a pasar por la cabeza, que si yo dedico tiempo solo para mí, estoy siendo egoísta, más bien destino ese tiempo y ese dinero y esos recursos a mi hijo, que es mi prioridad para ser buena mamá. Si estamos hablando de papás, señor, papás y mamás, déjenme decirles que esa creencia es tremendamente limitante, porque significa que ustedes siempre se van a poner en segundo nivel, en segundo plano. Entonces, es como si ustedes no merecieran, por eso son de merecimiento, eso. Esto se los puse porque es un ejemplo muy claro que se ve, pero esto ocurre con muchas cosas. No, yo mejor no me compro eso porque a lo mejor se va a necesitar para otra cosa en la casa. Entonces, mis cosas no necesariamente son, hay niveles, ¿no? Hay cosas que son prioritarias. Pero si lo que yo siempre termino haciendo es sacrificándome lo que yo quiero o lo que yo estoy buscando o mis necesidades en pro de alguien más, pues significa que la creencia nuclear detrás de eso es que yo no me merezco tanto como la otra persona. Esas creencias que tienen anotadas, sea con el jefe, el compañero, el esposo, la esposa, hijos, tienen que ver con esta categoría, porque van a entrar en algunas de las categorías. El viaje que no hice, el gustico que me quise dar y no me di, el regalo que me dejé de comprar, la aventura que dejé de vivir por alguien más. ¿Alguno se ha sentido identificado con esta categoría en creencias limitantes? Muy bien. Entonces, ahí empezamos a ver que hay una creencia que debemos trabajar porque usted está frenando eso. No trata ahora que se van a convertir en los más egoístas, pero que tampoco se abandonen ustedes mismos. Incluso, conectando un poco con el curso anterior, hay muchos perfiles de personalidad que tienden a tener más marcado estas creencias limitantes. Entonces, eso también nos da luces para seguirnos conociendo un poquito más. Hay otra que tiene que ver con creencias limitantes a nivel de capacidad. Diga, ¿cómo así capacidad? Esta es fácil porque, si bien no nos damos cuenta, el discurso y la verbalización que hacemos nos las ayuda a identificar. Yo a estas alturas de la vida, no, yo eso de ponerme a aprender otro idioma, no. Yo ya no estoy para estas. Yo es que siempre fui tan malo para eso que mejor para qué lo intento. Estas creencias de capacidad tienen que ver con un concepto de que yo no soy suficientemente bueno o no cuento con las suficientes habilidades para algo. Y esto ocurre en todo momento. Hazte un informe. No, yo es que la verdad soy malísimo para eso. Creencia limitante. ¿Y ese trabajo, por qué no aplicas para ese trabajo? No, es que yo no creo que yo le dé la talla para ese trabajo. Ejemplos más claros. Para los que todavía andan solteros. No sé si habrá alguno. ¿Qué tal ese tipo o esa vieja tan interesante? Está como choro. No, pero esa ni me mirará. Capacidad. Empezamos a mirar cosas que sentimos, porque además es nuestro, el cuento es nuestro de cada uno de nosotros, que sentimos que yo no tengo esa habilidad, yo no tengo eso, entonces por ende mi creencia me frena en eso. Como por contarles una anécdota con relación a esa última afirmación de esa creencia de relacionamiento. Yo veo que aquí la mayoría somos modelos con algo de recorrido y todos conocemos a Claudia Schiffer, ¿cierto? Sí, no tengo ningún centennial por acá. O sea, nos acordamos de Claudia Schiffer, una modelo, mejor dicho, de los 90, la mujer divina. Todos nos parecía, a todos los hombres nos botábamos la baba por ella y esta mujer parecía una Barbie. Y un día la entrevistaron y yo vi esa entrevista. Entonces el entrevistador le decía, pues que ¿cómo hacía para espantar tantos hombres? Y me decía, es que casi no en Colombia decimos, me caen, casi no vienen a conquistarme hombres. ¿Cómo así? Dice así, no, casi no. Es muy poquitos los que se atreven a como venir a cortejarme. Entonces yo les decía, pero ¿cómo así? Pues usted es, mejor dicho, el ícono de belleza del mundo, no sé qué. Y era precisamente por eso, porque había mucho hombre, y sorprendentemente, los hombres que se ven tan valientes, en verdad no tenemos nada de ese valiente, nos veíamos intimidados porque esa mujer tan espectacular, ¿cómo se iba a fijar en mí? Entonces, todos tenían ese mismo pensamiento, y resulta que la pobre Claudia Schiffer, nadie la quería ni dar un besito. Pues querían, pero no se atrevían.
Entonces, a partir de las creencias limitantes. Entonces, tuvo que llegar alguien como muy seguro y decir, venga, yo soy un churro, hágale para poder conectar con eso. Pero nos pasa a todos, es lo que quiero ver. Entonces, de esas creencias que notamos, ¿cuántas tienen que entrar en esta categoría? ¿Hay alguna que entra en capacidad, que estamos poniendo en duda quiénes somos nosotros? ¿Qué habilidades tenemos? Ahí dicen algunas, sí. Muchas cosas que hemos dejado de hacer y hemos alejado nuestros objetivos por esta razón. Entonces, vayan marcando. Vengan, por favor, préndanse las cámaras. Soltemos esa creencia limitante que la cámara no está chévere. Es que así les veo las muecas que hacen. Si están en pijama, pongan la cámara de aquí para arriba, que no pasa nada. Es que casi todos me tienen las cámaras apagadas. Eso, van aprendiendo, van aprendiendo. Vamos a entrar en una última categoría de creencias limitantes, que tiene que ver con posibilidad. Y la posibilidad es que, cuando tenemos una creencia limitante asociada a posibilidad, es que creemos que la responsabilidad es de afuera, que no lo logro por un factor externo. Y eso puede decir, es que no tengo suficiente plata, es que eso está muy lejos, es que yo ya estoy muy viejo, cosas que no están fuera de mi control, pero que es más fácil echarles la culpa a ellos, porque así me libero de esa responsabilidad. Pero las creo tan firmemente que me están impidiendo hacer muchas cosas. Entonces, es que eso vale mucho. ¿Ok? ¿Y qué significa? ¿Que nunca vas a poder conseguirlo? Es que estoy muy viejo. ¿Muy viejo para qué? Incluso ayer estaba viendo en televisión que hay como no sé cuántas personas aquí en Colombia, sin irnos a otro país, que tienen más de 115 años. Y si hablamos de 115 años, ¿cuándo se es muy viejo? Entonces empezamos a ver cosas diferentes. Pero también siempre es más fácil echarle la responsabilidad allá afuera. Es otra creencia limitante. Estoy muy viejo, estoy muy lejos, eso está muy caro, falta demasiado tiempo. Cualquier cosa que ya no sea conmigo, sino que yo se lo delego a un factor externo. ¿Tenemos creencias limitantes asociadas a eso? Entonces, de las creencias que anotaron, vayan poniéndole apellido. Y el apellido es que tiene que entrar en alguna de estas tres categorías. Tiene, seguro. Si alguien tiene alguna que dice, es que no entra en ninguna de esas, bienvenido a comentarla para ver cuál es. Pues porque si podemos abrir una nueva categoría, bienvenida sea. Aquí nos flexibilizamos. Abrimos nuestro sistema de creencias para poder trabajarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que yo conozca mi sistema de creencias y conozca cada creencia, podré tomar acciones para lograr llegar a donde quiero llegar. Para lograr ser la persona que quiero ser. Pero si voy como ciego por el mundo, dando palos de ciego, pues no me va a servir porque voy a andar en negación total. Por eso cuando hablamos de serie de liderazgo personal, principalmente es de conocerme. Para liderarme tengo que conocerme. Y me conozco en la medida que identifico todos estos factores. Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento. Aquí tengo otras frases. Acallar a otro. Estamos con el perro, me queda atrás. La impuntualidad, muchos, el tema de la religión. Disculpas. Exacto, excusas. Me había quedado atrasado en el chat. Bien. Vamos a pensar entonces, para seguir explorando nuestra estructura de creencias, algo muy interesante. Y es que quiero que se tomen unos segunditos para que cada uno de ustedes piensen en un sueño, una meta, un objetivo que tienen en su vida. El que sea, que hasta ahora no han logrado, pero que les gustaría alcanzar, pero por alguna razón, hasta este momento no ha ocurrido. Si tienen donde anotarlo, anótenlo. ¿Cuál ha sido ese sueño, meta, objetivo que tengan hasta este momento? Tómense unos minutos, piénsenlo bien, identifiquemos un poco qué es ese sueño. Yo sé que además, si nos vamos al cuarto de San Alejo, vamos a encontrar un montón de sueños y metas y objetivos que no cumplimos. Lo curioso del caso es que, pues,
Eso nos ocurre es que van quedando tantos ahí abandonados es porque no abandoné mi creencia y seguí haciendo lo mismo hasta que me cansé y ya lo dejé tirado. Pero pensemos en uno que querramos lograr ahora y que no hemos logrado. Entonces, ¿por qué no lo hemos logrado? Entonces, aquí van a salir un montón de cosas muy interesantes donde nos vamos a dar cuenta que hay algo de una creencia limitante detrás de esto. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque aquí van a salir a relucir dos enfermedades que todos las hemos padecido en algún momento. ¿Alguien sabe? Porque veo sonrisitas ahí, algunos con algunos ya las hemos hablado. ¿Quién me dice una? ¿Se acuerdan o no se acuerdan las que ya hemos hablado de este tema? Una tiene que ver con la peritonitis. ¿La conocen? No lo dije mal. Peritonitis. ¿Cuál es esa enfermedad? Ahora el micrófono y charlen eso. Gonzo, el que me rescata siempre. El pero para... Pero. El pero, No es como pero que- tal cosa, pero hoy no pude, pero hoy fue, pero mañana, pero es que no tengo. Muy bien. Entonces, no he logrado ese sueño, pero... Y empiezan a justificarse. Y aquí Carlos nos está dando la segunda enfermedad. Nos la está escribiendo ahí. La esquizofrenia. No esquizofrenia, sino esquizofrenia. La esquizofrenia es otra. O sea, es por otro lado. La tratan los psiquiatras. La que nosotros nos ha dado en algún momento es la esquizofrenia. ¿Qué es cuál? Es que no pude, es que no hay. Sí. Exacto. Y a veces nada más se combinan, ¿no? Me da peritonitis y esquizofrenia al mismo tiempo. Pero es que me demoré. Exacto, tal cual. Pero es que. Y entonces, todos esos pero es que son las creencias limitantes. Son todas esas historias que me monto que me están impidiendo y además soy tan bueno justificándomelas. Y no me estoy dando cuenta que lo que realmente estoy haciendo es sacando y poniendo en bandeja de plata mi creencia limitante que no me va a alcanzar a permitir lograr el objetivo que quiero. Entonces, este sueño que tienes, esta meta que quieres alcanzar y que todavía no hemos logrado, tiene que ver con que tengo un montón de peros y es que se traducen en una creencia que me justifica divinamente para no lograrlo. Y hasta que no la cambie, la flexibilice o adquiera una nueva o todas las anteriores, mi sueño no se va a cumplir. ¿Es claro esto? ¿Tiene sentido? Total. Entonces, Claro. ¿qué vamos a hacer ahora con los sueños? Con esas metas, con esos objetivos. Quitando los peros y los esques. No sacarles... A trabajarlos y cumplirlos. Muy bien. Esto es como vamos conociendo nuestro sistema de creencias. Y van a salir toda la vida, porque algunas creencias, lo que pasa es que se vuelven obsoletas con el tiempo. No significa que estén mal, recuerden que no están tan bien ni mal, sino que en algún momento me funcionaron para algo, pero a lo mejor ahora ya no me sirven. Entonces, constantemente debo estar actualizándolas. Porque el mundo cambia, porque las realidades cambian. Yo, por ejemplo, tenía una creencia que decía, antes de la cuarentena, el encierro y todo esto, es que yo no puedo hacer ejercicio en la casa. Es que no tengo la disciplina, es que no tengo la voluntad. Es que eso es muy incómodo. Yo necesito salir y ir a un gimnasio, ir al parque, ir a hacer algo para poder hacer ejercicio. En la casa no lo logro. Y me justificaba divinamente y efectivamente jamás hice ejercicio en la casa. Ante mi nueva realidad, si quería hacer ejercicio, solo tenía una opción. Entonces dije, pues nada, en la casa no se podrá, pero va a tocar. Y ahora, sorprendentemente, ando súper juicioso todos los días haciendo ejercicio. Algo que nunca pensé en mi vida que iba a hacer, que se me parecía incomodísimo, que jartera. Ahora le estoy encontrando hasta gusto. Digo, ay, solo me levanto, me pongo la cosa de hacer ejercicio, le hago así, ya salgo. No tengo que vestirme incluso no me tengo ni que peinar, porque no tengo que salir al gimnasio a que me vea media ciudad, sino ya salgo con la lagaña, con todo así medio dormido, te vas a saltar medio dormido, y estoy haciendo ejercicio, y ya salí de eso. Digo, vea, tan bueno. Y el tiempo que me ahorro, porque antes tenía que tomar en cuenta el desplazamiento, la no sé qué, ahora ya no. Ahora el desplazamiento es lo que me demoro llegando a la sala para poder saltar.
Y he descubierto eso. Y empiezo a hacer un montón de ejercicios que además en la vida pensé que iba a hacer. Y todos hemos descubierto algo. Y la vida normalmente nos va mostrando que a lo mejor algo que creía en un momento, ahora ya no creo. Tan fácil. La adolescencia, la adultez, cómo han ido cambiando. Cuando los que tuvieron hijos cambiaron un montón de creencias, los que se casaron también cambiaron un montón de creencias. Constantemente van cambiando, sino que no nos damos cuenta. Pero hay unas que les cogemos un cariño. Y así nos estemos dando contra el mundo. Eso como para qué soltarla. Yo me sigo dando contra ese muro hasta que se me parta la cabeza en dos, pero no suelto eso. Y hay que soltar algunas cosas, hay que liberarnos de algunas cosas, sobre todo de esas creencias que yo digo son creencias basuras porque no me están aportando nada. En el primer módulo de Ikigai de propósito hablamos de liberarnos de las ideas viejas. De esa que es que a tal edad tienes que casarte, a tal edad tienes que tener hijos, a tal edad tienes que hacer esto. Y eso es una creencia que me limita, porque si no cumplo ese itinerario, mire, me fregué. No lo logré. Para los que todavía sueñan con ser empresarios, nunca es tarde. Para los que sueñan con ser millonarios, tampoco nunca es tarde. Incluso por estadística, los grandes magnates no son como el de Facebook que arrancaron a los 20 años. Los grandes magnates arrancaron sus fortunas después de los 40. Entonces, si todavía no estás en los 40, fresco que todavía puedes empezar. Y si estás en los 40, estás en el momento ideal. Estás por los 45, 50, estás en el momento ideal de ser uno de los multimillonarios de Forbes. Porque hay pruebas, pero es que a veces ya llegamos a los 40 y pico, 50, ya para qué, ya me quedo en lo que estaba. Ya a estas alturas ponerme a montar un negocio, hacer eso, ya para qué voy a hacer eso. Más bien mire a ver cómo guarda todos los ahorritos para que le alcance para la pensión. No, hombre, ¿por qué no? Si tengo las ganas y la energía y la disposición, puedo hacerlo. Preguntas, dudas, inquietudes. Ahora sí, abran esos micrófonos, desentumezcan esos dedos, porque hoy sí están sorprendentemente callados. Pero, por ejemplo, yo, Dale. por ejemplo, digamos, una persona que a esta edad le gustaría ser deportista profesional, ¿sí? O sea, ponte 40, 50. Por más de que creas que puedes hacerlo, ya no tienes el físico. Es decir, puedes llegar a tenerlo, pero ya no vas a clasificar ni siquiera en las grandes ligas. O sea, ¿cómo podría ser Pues parte, en tu digamos? propio grupo. No, digo yo. O sea, ¿cómo una persona a esta edad puede convencerse de ser de la selección Colombia de fútbol si ya, o sea, uno a esta edad no puede ser, o sea, también hay una realidad que no te deja, ¿no? ¿Cómo clasificas eso? Pues a lo mejor no entrarás a la selección Colombia de fútbol de los chinos de 20, pero hay selección Colombia de los más grandecitos. Atletismo de la tercera edad, Nana. También. Hay Incluso una el campeón señora de los de 100 metros 90 planos años que es un sale y italiano que corre. tiene como 80 años. Sí. Y es un italiano que corre los 100 metros planos más rápido que cualquiera de nosotros. Claro, Sí, pero sí, pues sí. de cualquier manera u otra hay ciertas limitaciones, no porque uno no quisiera llegar a ser, sino limitaciones físicas o en otro contexto que no necesariamente te hacen a ti Me poder encanta cumplir porque ese objetivo. ahí me está soltando un montón de creencias de posibilidad. No es culpa mía, eso es de por allá. O sea, Hay gente contorsionista ya, Nana. sin brazos y piernas que han logrado hacer algunos deportes. Sí. Y solamente un complemento a lo que está diciendo Sebastián. Por ejemplo, Ana María, ten en cuenta muchas personas que sufren accidentes y pierden una pierna. Y podían ser soldados, podían ser de muchos temas en los cuales es un impedimento llegar a alcanzar lo que pueden hacer. Y por el contrario, la resiliencia que tienen directamente es que han perdido una parte de su pierna, les hacen una férula de titanio y son deportistas que adquieren como personas, llamémoslo minusválidos, pero compiten y rompen récord mayores a una persona normal. Entonces, la pregunta, lo que tú estás diciendo, creo que no es una limitación, es simplemente, si tú lo quieres, lo puedes hacer, uno, y dos, seguramente lo puedes hacer hasta con mejores resultados
a si lo hubieras hecho a los 20 o 30 años. Porque en tu edad, que tengas de 40 a 50, yo tengo 49 años, pero pues simplemente el punto específico es, si no lo intentas no vas a saber hasta dónde puedas llegar y si puedes llegar mucho más lejos. Claro. Personas de alto rendimiento, pero en otras clasificaciones, no serán Así. con los de 15, pero Así es, tal como lo Sí. dice Sebastián, hay muchas personas que tú te admiras directamente y entre 20 y 30 años no lo dan, pero en 50 y 60 y dan mucho más. mira que hay una surfista muy joven también que por un accidente con tiburón perdió sus piernas. Y Sí, ya sí, grande sí. aprendió a surfear y es campeona y todo, pero pues le tocó sin sus extremidades que ya las sabía usar. Ella no nació sin ellas, sino que las perdió. No nos tenemos que ir muy lejos. Hoy por hoy, en estos días, una de las noticias recientes es una Miss Colombia que tuvo un problema con un coágulo, una masita, que no sé qué, el caso es que terminaron teniendo que amputarle una pierna. Imagínense una mujer dedicada al tema de belleza, que le fascina bailar, hoy le falta una pierna. Y ya salió en videos en Instagram bailando. Con Así una es. pierna moviéndose así, no sé qué, incluso el novio la agarró, pero pues no impidió de bailar y la alegría no la perdió. Pero otros hubieran dicho, no, ya, sin una pierna, tirado en una silla todo el día. Incluso ayer también estaba viendo en redes sociales la historia de un discurso de un militar norteamericano que se consiguió a la novia soñada, mejor dicho, toda soñada, le gustaba el ejército, se fue allá, estaban ayudando aquí a despejar un terreno de minas y vieron que no había ninguna, cogió su mochila, la soltó al suelo y la mochila se aterrizó en una y lo mandó. Le quitó los dos brazos, una pierna, entonces mejor dicho, no, las dos piernas, perdón. O sea, ni brazos ni piernas, lo mucho que le quedó fue uno que le llegaba hasta el codo. Incluso su primera mentalidad fue, le dijo a la esposa, coge todo lo que tenemos, date una buena vida, disfruta, yo no te voy a hacer pasar por esto. Y ella le dijo, perdóname, pero es que esto no funciona así. Esto es para siempre. Y su mentalidad era clara, la de él empezó a cambiar. Y él se tenía frustrado porque tenía una niña de meses y la niña decía, pero es que soy un vegetal al lado de ella. O sea, dice, y después empezó a reír, dijo, claro, soy como cualquiera de sus juguetes. Una cabeza y un cuerpo raro que se la pasa en el suelo jugando con ella. Soy su juguete soñado. Y este tipo ahora da conferencias, tiene su prótesis, camina, no sé qué, dice, dejé de vivir en el pasado. Pero miren que es un ejercicio mental y podemos contar 10.000 historias así. Pero no nos tenemos que poner tan trágicos porque nuestra realidad afortunadamente no nos ha llevado a situaciones tan intensas, pero vivimos lidiando con cosas más pequeñas, con cosas igual de sencillas. Yo creo que en parte de enfrentar ese sistema de creencias hace que uno mismo salga de esa zona de confort y por lo menos empiece por sacar el piecito y explorar. Claro. ¿Qué pasa después de, qué pasa más allá o qué hay más allá de la caja donde estás mirando? Total. Incluso, miren, Jenny nos comparte en el chat una experiencia que ella tuvo. Sí, Marce, si quieres puedes cortar la grabación y ya nos quedamos charlando un ratico. Después de un curso que vivimos con Jennifer en El Salvador, ella tomó una decisión de su independencia y la logró. Y le creó conflictos con la familia. Pero quedó muy claro que era un tema de merecimiento. Es lo que nos está escribiendo y nos está haciendo todo esto. Entonces, cada uno la vive y sí, hay unos desafíos y si me quedo pegado a la creencia, pues me voy a limitar. Pero ¿qué posibilidades me abren? Entonces, eso es importante. Empezar a ver qué son las posibilidades. Ahora, digamos que la idea es que revisemos cada uno de nosotros todo este concepto de ver todo lo que estamos viviendo y experimentando para ver por dónde pueda desencadenar un poco las creencias que necesito para desarrollarme y que seguir creciendo. Voy a hacer una pausa en este momento para hacer cierre y darle las gracias a todos por conectarse. Digamos que siempre lo programamos para una hora y media, 2 horas como mucho, pero estoy cerrando para que quede la grabación, para que el que quiera acceder a ella pueda tenerla nuevamente. Nos quedamos a quedar aquí un rato más para el que quiera, respondiendo dudas, hablando aclaraciones, recordándoles que pues aquí tienen nuestros datos de contacto, porque algunos se necesitan desconectar ya, que me estaban escribiendo.
Recordarles también que tenemos el taller de miedos de cada una de las personalidades que nos pueden contactar para agendar su cupo, que este es un taller especial que entramos a profundidad a hablar de cada una de las personalidades. ¿Vale? Entonces vamos a dejar de grabar ahora. Gracias a todos. Y ahora soy material disponible para ustedes. Yo quería hacer un complemento, Sebastián, y es